presencia de nuestro buen Dios. Les damos la bienvenida a los que se van conectando y le pedimos al Espíritu Santo que esté visitándolos a cada uno de ustedes allí donde ustedes están. Que la luz de la presencia de Dios llene sus vidas y las casas de cada uno de ustedes. Quisiera empezar nuestro espacio de hoy leyéndoles este pasaje del Salmo 27, el versículo 1, y después saltamos al versículo 3. Es un pasaje conocido, pero está bueno recordarlo en tiempos de angustia, de confusión, como estamos en estos tiempos. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y saltamos al versículo 3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Lo ponemos en negro. Decile a tu corazón, acuérdense que también estuvimos hablando de esto de encaminar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos a todo lo bueno, a todo lo puro, a todo lo que es de buen nombre, a todo lo que nos conviene. Y ahora le vamos a decir a nuestro corazón que esté tranquilo, que esté en paz, que confíe, que esté confiado. Corazón, estate confiado, porque Jehová es nuestra fortaleza y no tenemos de qué atemorizarnos. Decile ahí en tu casa a tu corazón: corazón, estate confiado, porque tu Dios es tu fortaleza, el que rodea tu vida, el que envía a los ángeles de Dios a cuidarte, a guardar tu entrada, tu salida. Esta semana estuvimos compartiendo algunos testimonios, especialmente el de Claudio Pía, que tuvo una experiencia tan linda. Al estar enfermo, internado, él y su esposa luchando con el COVID, él empezó a clamar desde lo más profundo de su corazón. Y de golpe apareció un ángel que cubrió la vida de Norita con un manto dorado. Y a la mañana siguiente Nora se levanta muy asombro de los médicos que no podían entender lo que había pasado, sana. Y ese mismo día se fueron Norita y Claudio a su casa a recuperarse definitivamente. Dios manda a sus ángeles a guardar nuestras vidas cuando se lo pedimos de lo más profundo del corazón, cuando tenemos nuestro corazón con la intención y el anhelo de alinearnos con sus propósitos. Dios envía a sus ángeles para que te guarden. Por eso decile a tu corazón: no temas, porque el Señor está en control de mi vida. Señor, te damos gracias por tu amor incondicional, por tu cuidado, porque tú pones tus ángeles a trabajar a favor de nuestras vidas, Señor. Gracias porque no hay un cabello que se nos caiga sin que tú lo sepas, Señor. Y no hay nada que pueda separarnos de tu amor, Señor. Y no hay nada que suceda sin que haya un propósito específico de tu vida, de tu parte tuya para nuestra vida. Señor, te damos gracias porque nuestras vidas están en tus manos y nosotros podemos estar confiados. Entregamos este espacio para que la dirección de tu Espíritu Santo ahora nos guíe en todo lo que alabemos, cantemos, oremos, compartamos de parte de la palabra. Señor, no queremos hablar nosotros, sino queremos que tu Espíritu Santo hable a través de nuestras vidas. Toma control de este espacio, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Y quiero invitarte a que junto con nosotros estés aprovechando este espacio de alabanza. Acordate que Dios se mueve en medio de la alabanza, y cuando vos empezás a alabar, las huestes espirituales desaparecen. Todo lo oscuro, todo lo que te quiere asustar, todo lo que te quiere venir a agobiar,
cuando escucha que vos empezás a alabar desde tu corazón, con toda tu fuerza, toda esa nube desaparece en el nombre de Jesús. Así que aprovecha este espacio, es parte de la administración del Espíritu Santo para tu vida. Buenas noches. Los invitamos ahora a tener un hermoso tiempo de alabanza y de adoración. Vamos a comenzar declarando que Jesús es nuestra luz y nuestra salvación. Jesús
Y en este tiempo la gente necesita que compartamos a Jesús. Hay mucha gente en este tiempo que está necesitando escuchar de Jesús. Y ahí, a donde estás, Dios te llamó a ser luz. Dios nos llamó a ser luz en medio de la oscuridad.
Contar también el testimonio de Eli. Eli estuvo toda esta semana con síntomas y le habían hecho el hisopado y estábamos orando y esperando con ansiedad a ver cuál era el resultado, pero para la gloria de Dios salió negativo. Y adoramos a Dios y agradecemos a Dios y necesitamos contarle al mundo las cosas grandes que Dios está haciendo en nuestras vidas. Así que no te calles. Si Dios está haciendo un milagro en tu vida, compartilo por WhatsApp, mandanos un mensaje. Necesitamos contarle al mundo lo que Dios hace en medio de esta situación difícil para muchos en la que estamos viviendo. Pero no te calles y brilla en el lugar donde Dios te ha puesto. Creo que es tiempo, como decía Gaby, de brillar más que nunca en el lugar donde Dios te pone, en tu hogar, en tu trabajo, en lo que te toque hacer. El mundo necesita conocer a Dios. Y en Juan 10:10 dice que Jesús vino a traernos vida y vida en abundancia. Y esa es la vida que tenemos que compartir al mundo, la vida que Dios nos da. Y la vida que Dios nos da hace que nuestra vida se transforme y se llene de la abundancia de Dios. Y hoy quiero compartirles un tema que me movió mucho en esta semana. En realidad, hay cosas que pueden afectar esta abundancia de la vida que Dios quiere darnos
a cada uno de nosotros. Y quiero que lo analicemos juntos, porque yo siempre les digo que la Biblia está lleno de casos, de situaciones, de personajes, de cosas que le pasan a los seres humanos, que son las mismas que nos pueden pasar a nosotros. Y si están en la Biblia, están para que podamos aprender de lo que le pasó a otros y no repetir los errores. Y se los voy a leer yo, en realidad esto está en el libro de Josué, capítulo 6, si querés tomar nota, y después en tu casa lo podés releer. Josué, capítulo 6, habla de la historia conocida de la conquista de Jericó. Ustedes saben que Dios lo llama a Josué para que conquiste esta ciudad que era inconquistable para los seres humanos. Tenía una pared súper ancha de como 7 o 10 metros de espesor, re alta, súper vigilada. Y recuerden que Dios le dice al pueblo de Dios que dé una vuelta adorando y cantando un día, al segundo día de otra vuelta, adorando y cantando. ¿Vieron que yo les decía que hay victoria cuando adoramos y alabamos a Dios? Bien. 7 días tuvieron que dar vuelta a Jericó cantando simplemente. Y yo me imagino a los soldados que estaban mirando desde arriba de la muralla diciendo, ¿qué les pasa a esta gente, no? Como burlándose de ellos. Pero al 7º día ellos dieron 7 vueltas. Y las murallas se cayeron y los israelitas pudieron tomar la ciudad. Pero donde quiero hacerles hincapié es en lo que Dios les dice que tienen que hacer. En el versículo 16 dice, y a la 7ª vuelta, ya están en el día número 7, dieron 6 vueltas, y a la 7ª vuelta los sacerdotes tocaron las trompetas y Josué le ordenó al ejército, empiecen a gritar, el Señor nos ha entregado la ciudad. Jericó con todo lo que hay en ella será destinada al exterminio. Ojo con esto, Jericó con todo lo que hay en ella será destinada al exterminio como ofrenda al Señor. Solo se salvará la prostituta Rahab y los que se encuentran en su casa porque ella escondió a nuestros mensajeros. Vieron que Dios no hace acepción de personas. A la única que salvaron es a la prostituta Rahab, porque ella había protegido a los mensajeros del pueblo de Israel cuando fueron a investigar y a inspeccionar, a ver cómo era la estrategia para tomar la ciudad. Solo se salvará la prostituta Rahab y los que se encuentran en su casa, porque ella escondió a nuestros mensajeros. No vayan a tomar nada de lo que ha sido destinado al exterminio, para que ni ustedes ni el campamento de Israel se pongan en peligro de exterminio y de desgracia. Es muy claro Dios. Todo lo que hay en Jericó, no hay nada que ustedes puedan llevarse. De todo lo que hay en Jericó, eso está destinado al exterminio, dice ahí la versión NBI. Y no vayan a tomar nada de lo que ha sido destinado al exterminio, para que ni ustedes ni el campamento de Israel se pongan en peligro de exterminio o de desgracia. Y en el capítulo 7 dice, sin embargo, los israelitas desobedecieron al Señor, conservando lo que Él había decidido que fuera destinado a la destrucción. Pues Acán guardó para sí parte del botín que Dios había destinado al exterminio. Este hombre de la tribu de Judá provocó la ira del Señor contra los israelitas. Acán
desobedeció y conservó para sí parte de lo que Dios había dicho que no había que tocar. Pero ¿saben una cosa? Se lo guardó y lo llevó a su casa y lo escondió debajo de los cimientos de su casa. Lo escondió, lo guardó y no se lo dijo a nadie. Después de la gran conquista de Jericó, que fue una súper victoria para el pueblo de Israel, les tocaba conquistar una pequeña ciudad de Jai, se llamaba Jai. Y Josué manda a algunos hombres para que miren a ver cómo estaba el terreno, como para explorar y ver qué estrategias iban a usar. Y cuando los mensajeros vuelven, estaban agrandados porque acababan de tomar Jericó, que era algo indestructible. Entonces le dicen a Josué, mirá, Jai es una pavada, hay muy poca gente ahí, así que no hace falta ni que llevemos a todo nuestro ejército, porque con unos pocos hombres vamos a poder tomar a Jai. Y si ustedes leen el capítulo 7 y el capítulo 8 de Josué, así fueron unos pocos hombres a tomar a Jai y se encontraron con la sorpresa que los hombres de Jai les tendieron una emboscada, los derrotaron y los pocos que sobrevivieron tuvieron que huir derrotados, avergonzados. El encubrimiento de unos pocos hombres hizo que la desgracia cayera sobre el pueblo de Israel. El encubrimiento, y ahí relacionamos las dos historias. Lo que Acán se guardó para sí, escondió en lo más profundo, no lo compartió con nadie, hizo que la desgracia cayera sobre el pueblo de Israel. Y si ustedes leen ahí, Josué se rasga las vestiduras, lloran, se quejan contra Dios porque Dios los había abandonado. Como siempre, ¿no? Cuando nos pasan cosas, lo primero que hacemos es echarle la culpa a Dios. Y lloran y le dicen a Dios, ¿por qué nos mandaste si no nos ibas a acompañar, si no nos ibas a dar la victoria? Y en Josué 7, capítulo 7, versículo 10, el Señor le dice a Josué, levántate, ¿qué haces allí postrado? Los israelitas han pecado y han violado la alianza que concerté con ellos. Se han apropiado del botín de guerra que debían destruir y lo han escondido entre sus posesiones. Lo han escondido. Se han guardado algo en sus posesiones. Han pecado. No se lo dijeron a nadie. Lo guardaron en sus posesiones. Y por eso los israelitas no podrán hacerle frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir de sus adversarios. Ellos mismos se acarrearon su destrucción. Y si no destruyen ese botín que está en medio de ustedes, yo no seguiré a vuestro lado. Levántate, purifica al pueblo, diles que se consagren para presentarse ante mí mañana y que yo, el Señor, Dios de Israel, declaro: la destrucción está en medio de ti, Israel. No podrás resistir a tus enemigos hasta que hayas quitado el oprobio que está en medio de tu pueblo. Es fuerte este pasaje. Es fuerte este pasaje.
Dios no puede ayudarte, Dios no puede acompañarte, Dios no puede darte la victoria si vos te guardás cosas, pecados y los ocultás entre tus posesiones. Es muy claro cuando Dios le dice: la destrucción está en medio de ti, Israel. No podrás resistir a tus enemigos hasta que hayas quitado el oprobio de en medio de tu pueblo. Y si seguimos leyendo el capítulo 7 y capítulo 8, es como muy fuerte, porque en realidad Josué detiene al pueblo, empieza a preguntar qué es lo que había pasado y quién había pecado, porque Dios le reveló a Josué en este momento: algo está pasando en el pueblo, alguien se escondió, se guardó, alguien está ocultando algo, y por eso tuviste la destrucción en Jai y la derrota, sufriste la derrota en Jai. Y aparece el responsable, aparece Acán. Y en este Antiguo Testamento, en esta época, alguien tenía que pagar por el pecado. No solamente Acán confiesa que había guardado posesiones de las que Dios había dicho no se tocan, sino que en el valle de Acor él deja su vida junto con toda su familia. Y después que pasó este suceso en el valle de Acor, el pueblo de Israel volvió a salir a conquistar a Jai, y Dios les dio la victoria. No lo quiero hacer largo, pero hay otro pasaje muy lindo en Primera de Samuel, lindo, fuerte. Simplemente se los cuento. Saúl tenían que destruir a los amalecitas, tenían que ir contra los amalecitas. Y fue muy parecida a la historia. Dios le dice: no se guarden nada, no hay nada de los amalecitas que pueda servirles. Pero Saúl no hace caso, esconde a un militar y esconde lo mejor del ganado y de las ovejas. Y para colmo miente, porque Dios le dice a Samuel: bueno, anda a visitarlo a Saúl. Y cuando Samuel llega a lo del Saúl, Saúl le dice todo enorgullecido: que el Señor te bendiga, he cumplido las instrucciones que el Señor me ha dado. Entonces dice Samuel: ¿qué significan esos balidos de oveja que me parecen oír? Eso está en Primera de Samuel capítulo 15, versículo 13. ¿Y cómo es que oigo mugidos de vaca? Son los que nuestras tropas trajeron del país de Amalec, responde Saúl. Dejaron con vida las mejores ovejas y vacas para ofrecérselas al Señor tu Dios. Como muchas veces no nos podemos hacer cargo de nuestro pecado y tenemos que buscarle un por qué desobedecimos. Dejé con vida lo mejor de las vacas para ofrecértelas en sacrificio a Dios. Pero todo lo demás lo destruimos. Entonces Samuel se enoja y le dice: basta, voy a comunicarte lo que el Señor me dijo anoche. Y Saúl dice: bueno, te escucho. Entonces Samuel le dijo: ¿no es cierto que aunque te creías poca cosa, has llegado a ser el jefe de las tribus de Israel? ¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel y te envió a cumplir una misión? Él te dijo: ve y destruye a los pecadores de los amalecitas, atácalos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor?
¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo que ofende al Señor? Y Saúl, cara dura, le contesta, yo sí obedecí al Señor. Insistió Raúl, he cumplido la misión que él me encomendó. Traje prisionero a Agag, rey de Amalek, pero destruí a los amalecitas, y del botín los soldados, los otros, tomaron las ovejas y las vacas con el propósito de ofrecérselo en Gilgal al Señor tu Dios. Y Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocausto y sacrificio o que se obedezca lo que Él te pide? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grosura de los carneros. La rebeldía es tan grave, escucha esto, la rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia, como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Y fue el fin del reinado del gran Saúl. Fue el fin, el esconder cosas, el mentir, el no blanquear y para colmo creerse que él había hecho lo correcto, justificarse, me quedé con esto que no había que quedarse porque lo ibas a ofrecer en sacrificio a ti, Señor. Y no lo hice yo, lo hicieron mis soldados. Pero el mensaje es claro en las dos historias. Cuando escondemos cosas, cuando nos guardamos cosas, y yo hoy quiero hacer énfasis, no en cosas que no nos corresponden o que robemos cosas, sino cuando nos guardamos cosas en lo más profundo de nuestro corazón, pecados que cometimos, que no los confesamos. Eso trae enfermedad a nuestra vida y hacen que la bendición de Dios se aparte, como se apartó de Saúl y como se apartó de la primera historia que contamos. Cuando escondemos cosas, cuando nos quedamos con cosas, eso nos enferma y la bendición de Dios se aparta de nuestras vidas. ¿Y saben qué es lo más triste? Lo que pasó en Jai. ¿Cómo se llamaba? Acab, ¿no? Es el que se lo guardó. El que se guardó las cosas, el que desobedeció, tuvo que pagar con su vida y la vida de su familia. Pero todos los soldados que fueron a conquistar Jai fueron derrotados y muchos murieron en el intento. O sea que las cosas que vos te guardás no afectan solamente tu vida, afectan tu entorno, afectan tus generaciones, tu descendencia. Hay un principio espiritual en la palabra y lo vamos a leer. Cuando hay alguien que desobedece y se aparta la bendición de Dios de sobre su vida, cae una maldición sobre la vida de esa persona. Cuando Dios no está, viene la maldición. Y eso se repite en nuestras generaciones venideras. Y quiero que lo leamos en Éxodo, léelo ahí en tu casa, Éxodo 17, 13 al 16, dice, fue así como Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada. Entonces el Señor le dijo a Moisés, pon esto por escrito en un rollo de cuero, para que se recuerde y que lo oiga bien Josué. Yo, cuando Dios se enoja, sucede esto. Yo borraré por completo de debajo del cielo todo rastro de los amalecitas.
Moisés edificó un altar y lo llamó "El Señor es mi estandarte", y exclamó: "Echa mano al estandarte del Señor. La guerra del Señor contra Amalek será de generación en generación". Cuando Dios maldice, porque Amalek fue el rey de los amalecitas, fueron uno de los pueblos que más lucharon contra el pueblo de Israel. Blasfemaron a Dios, tenían sus propios dioses. Pero cuando Dios se enoja, dice: la guerra del Señor contra Amalek será de generación en generación. Cuando Dios se enoja y quita la bendición de Dios, eso afecta las generaciones venideras. Cuando me guardo cosas, dice en el Salmo 32:3, lo conocemos: mientras callé, envejecieron mis huesos. En la versión NBI dice: mientras guardo silencio, mis huesos se fueron consumiendo. Lo que me guardo, el pecado que me guardo, infecta mi cuerpo, infecta mi grupo familiar, infecta mis generaciones futuras. Esta es la parte triste de la historia. Leímos 2 historias que están en la Biblia para que sepamos qué es lo que pasa cuando no obedecemos a Dios, cuando pecamos y para colmo nos guardamos el pecado en lo más profundo de nuestras entrañas. Pero la buena noticia es que por la gracia de Dios y el sacrificio de Jesús en la cruz, hoy somos invitados a acudir a nuestro abogado. Y eso sí quiero que lo leamos en 1 de Juan 2:1, anótatelo, 1 de Juan 2:1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. ¿Cómo sigue? El Señor debe ser, ¿no? Sí, está tapado. Acá, a Jesucristo el justo. Gracias a Dios, no estamos más en el Antiguo Testamento. Pero Dios es el mismo. La esencia de Dios no cambia. Lo que cambió es que llegó Jesucristo y Él se ofreció en la cruz para llevarse nuestros pecados. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Y quiero que leamos 2 de Crónicas 7:14. Ahí está el otro secreto. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca, y abandona su mala conducta. No es solamente el llorar, orar y buscar a Dios, ¿sí? Lo dijimos hace unos días. Podemos conocer la palabra de Dios, saberla de memoria. No alcanza. Se humilla y ora, me busca y abandona su mala conducta, yo los escucharé desde el cielo y perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Dios no se complace en maldecirnos por generaciones. Por eso Dios proveyó a su único Hijo. Dios quiere sanar nuestras vidas. Dios quiere restaurar nuestras vidas. Lo leímos en Juan 10:10. Dice Jesús: yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermanos, así como la maldición va de generación en generación, la bendición también va de generación en generación.
Si nosotros descubrimos, porque el Espíritu Santo nos lo muestra, nos lo revela, saca lo oculto a la luz, que hay algún pecado en nuestra vida, algo que no está confesado, yo te invito, hermano, a que no te pierdas la oportunidad de que nuestro abogado Jesucristo intervenga ante el Padre y nos cubra con su sangre e interceda por nosotros. Pero hay algo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos que humillarnos, quebrantarnos y permitir que el Espíritu Santo pueda restaurar, como decía el versículo recién, mi tierra. Si mi pueblo se humillare y orare y dejare las conductas que no convienen, yo podré sanarlos y restaurar su tierra. Ponete la idea que la tierra sos vos. Si nosotros confesamos, si nosotros nos humillamos, si buscamos la intervención de Dios, Dios quiere restaurar mi tierra. No hay nada que Dios le complazca tanto que sanar tu vida, restaurar tu tierra, tu vida y usarla para bendecir a otros. Pero si vos querés ser, como hoy cantábamos, quiero ser luz, quiero bendecir al mundo, quiero hablar al mundo de lo que Dios puede hacer, necesitas primero que Dios restaure tu vida. Y quiero que leamos Deuteronomio 7, 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 100 generaciones, dice. No, hasta 1000 generaciones. Lo leemos de nuevo porque es precioso. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Eso es el Antiguo Testamento. Y leamos algo, una promesa del Nuevo Testamento. Leamos en Lucas 1, 49 y 50. Lucas 1, 49 y 50. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hermano, la invitación está. Vos sos el responsable de qué legado le vas a dejar a tus generaciones venideras, a tus descendientes. ¿Qué le querés dejar? ¿Un legado de maldición? Creo que nadie quiere eso. Creo que todos elegiríamos trabajar, porque yo ya les dije que para la paz, para la sanidad, hay que trabajar. Hay que trabajar para que nuestras vidas sanen, que Dios saque todo lo que haya que sacar. Y yo doy muchas gracias a Dios porque la iglesia lo está entendiendo. Estamos sacando las cosas del pasado afuera, aprendiendo a que hay que hablar de lo que nos duele. Tenemos que hablar de lo que pasó, tenemos que confesar, tenemos que pedir perdón, tenemos que contarle a otro para que nuestro cuerpo pueda sanar. Y la verdad que hoy en día hay muchas herramientas, estrategias. Hay grupos de sanidad, el grupo de Susi los martes y los jueves está haciendo un trabajo precioso. Y Dios está haciendo un trabajo precioso a medida que las chicas y los que participan se animan a sacar cosas que duelen. Pero que hasta que vos no sacás el vidrio que tenés adentro de la herida nunca va a dejar de doler. La cicatriz probablemente la veas siempre, pero si le sacaste el vidrio
presión, el pus afuera, vas a recordar, porque la vas a ver la herida, pero ya no te va a doler. Y ¿sabes qué? Dios va a usar tu vida para bendecir a otros, probablemente en algo parecido a lo que a vos te tocó vivir. Y quiero que terminemos leyendo el pasaje con el que hoy empezamos nuestro día, en Hebreos 4, 15 y 16. Acerquémonos, creo que el 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Eso es Jesús. Jesús no es solo el Hijo del Hombre, sí, el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios, pero cuando vino a la tierra se hizo tan hombre como vos y como yo. Y como bien dice acá, todas nuestras debilidades, todo lo que vos sufriste, el abandono, el abuso, escasez, todo lo sufrió Jesús. Y por eso Él se puede compadecer, porque fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y la invitación es, en el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermano, teniendo estas herramientas, teniendo un gran sumo sacerdote, teniendo a alguien que te está ofreciendo acércate porque quiero bendecirte, quiero sanarte, quiero transformar tu vida. Saca tu orgullo de por medio y decirle, Señor, acá estoy. Trae a la luz lo que haya que sacar a la luz, por lo que haya que pedir perdón. No dejes de pedir perdón. No dejes de darle la oportunidad a Dios a sanar tu vida, a restaurar tu tierra y usarte para bendecir a otros. Y quiero orar. Señor, gracias por tu palabra que es tan clara. Gracias porque tú nos mostraste a través de 2 historias en la Biblia lo que sucede cuando nos guardamos cosas que no convienen. Y a la luz de la palabra de Dios vemos que las cosas que ocultamos enferman nuestro cuerpo y traen maldición sobre nuestras generaciones. Señor, yo quiero declarar que mi vida está en tus manos. Quiero humillarme delante de tu presencia y pedirte que tu Espíritu Santo saque a la luz todo lo que haya que sacar a la luz para poder sanar y para poder bendecir a mis hijos, mis nietos, mis bisnietos y hasta 1000 generaciones. Quiero que mi vida pueda bendecir a mis generaciones futuras. Y puedo simplemente decirte, Señor, acá estoy delante de tu presencia, te pido que me muestres si hay algo todavía que necesita ser atendido por el obrar de tu Espíritu Santo, el obrar sobrenatural, ese obrar que sana, que cambia, que transforma, porque quiero ser de bendición para mi familia, para mis futuras generaciones y para la gente que Dios puso a nuestro cargo, que son estas preciosas iglesias que Dios nos permite pastorear allí en el Bajo, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, bendigo a mis hermanos y que esto mismo pueda pasarle a todos mis hermanos, que nuestra iglesia sea una iglesia restaurada, sanada, transformada en el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Y nos vamos a correr con todo esto a otro lado.
y terminamos cantando Mas el Dios de toda gracia. Amén, amén. Que Dios siga trabajando en nuestras vidas, en la semana. Y si hay algo que les despertó esta palabra, no dejen de comunicarse con nosotros. Dios quiere fortalecer, establecer, restaurar y sanar tu tierra. Nos vemos el martes. Que Dios los bendiga mucho.